Hola de nuevo. Hoy vamos a iniciar una serie de 3 vídeos sobre uno de los aspectos jurídicos más importantes de la startup. Lo que vamos a ver hoy es el contrato y en los 2 siguientes vídeos el pacto de socios y el contrato de confidencialidad. Como en otras ocasiones, esto no es más que una introducción para emprendedores y no un compendio para especialistas. Así que sin más empezamos y estoy completamente abierto a vuestros comentarios y sugerencias. Los contratos se pueden clasificar en muchos tipos diferentes. Por ejemplo, contratos laborales, contratos de compraventa, incluso contratos prematrimoniales, pero en lo que hoy vamos a centrar nuestra atención son en los contratos mercantiles, es decir, aquellos contratos que establece una empresa con otra empresa o, incluso muchas veces, una empresa con un particular. La primera cosa que tenemos que decir de un contrato es que un contrato es ley entre las partes. ¿Qué significa esto? Significa que si dos personas o dos empresas firman un contrato, este contrato les da unos derechos u obligaciones que son completamente iguales a una ley que les obligara o les diera un derecho determinado. Además de esto, un contrato tiene 3 otras propiedades. El primero de ellos es el principio de literalidad. Esto significa que lo que está escrito en un contrato va a misa y no caben otras interpretaciones más allá de lo que está literalmente escrito. El segundo es el principio de relatividad. Esto quizás el nombre es un poco extraño, pero es bastante obvio. Y es que un contrato solo puede obligar a las partes que han firmado el contrato. Y raramente un contrato puede afectar los derechos u obligaciones de un tercero que no es parte del contrato. Y finalmente, un contrato siempre debe tenerse al principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Significa que un contrato no puede desavenir una ley preexistente. Por ejemplo, un contrato que sería completamente inválido sería un contrato que nos obligara a, pues por ejemplo, a matar a una persona a cambio de dinero, ¿no? Porque como matar a una persona es una cosa que es ilegal, este contrato por sí ya sería ineficaz. A continuación, vamos a ver cuáles son las partes que componen un contrato. La primera de ellas es el identificativo, que es el lugar donde las diferentes partes que van a firmar el contrato se identifican y dicen cuáles son los poderes que ostentan para poder firmar este contrato. Normalmente, si las partes ya se conocen y existe confianza entre ellas, aquí no hace falta ser demasiado estricto, pero yo me he encontrado en ocasiones donde la otra parte me ha requerido incluso un poder notarial que me permita firmar los compromisos que estoy a punto de adquirir. El segundo punto es el expositivo. Y el expositivo es una enumeración que puede ser más o menos larga de temas y elementos que pueden ser relevantes no para el contrato, sino para que en caso de conflicto una parte neutral, como podría ser un juez, determine o le ayude a determinar, mejor dicho, cuál fue el espíritu en el que se firmó el contrato. A continuación viene ya casi la parte más importante, que es el clausulado, y es todos los derechos y obligaciones que vamos a contraer en la firma de este contrato. Y finalmente la parte de las firmas. La parte de las firmas suele estar al final y es donde cada uno firma, incluso sella con el sello de su empresa el contrato. Una cosa a tener en cuenta es que una buena práctica en la firma de contratos es que todas las páginas estén firmadas. De esta forma nos aseguramos que en un caso de desavenencias la otra parte no nos cambie ninguna hoja de contrato. Incluso si el contrato está imprimido solo a una cara, en el reverso de cada cara hagamos un rayote sobre toda la página para demostrar en el futuro, si hubieran problemas, que allí no había contenido. Ahora vamos a ver una de las partes más controvertidas en la firma de un contrato, y es la interpretación cuando hay problemas. Si no hay desavenencias, esto de aquí pues obviamente no es ningún problema, pero cuando hay diferentes visiones que tienen las partes sobre cómo se debería haber cumplido el contrato, pues poder interpretar bien el contrato es un plus. Entonces, la primera cosa a tener en cuenta es que, lo que como dice en latín, in claris non fit interpretatio. Significa que si el texto no es ambiguo y está clarísimo, no tenemos que interpretar nada, es lo que está escrito y punto. Sin embargo, claro, las situaciones son complejas, a veces la casuística no está bien cubierta y bueno, como tampoco somos perfectos, pues muchas veces una situación que nunca hubiéramos pensado es justo la que se da y en aquel momento
pues no sabemos cómo interpretar bien el contrato. Entonces, lo que hay que hacer en primer lugar es interpretar las cláusulas ambiguas según los usos y costumbres del lugar. Por poner un ejemplo un poco absurdo, pero imaginaros que yo vendo una casa y redacto de una forma ambigua que debo cobrar el dinero por la casa. Entonces, en caso de disputa entre un juez, pues el juez lo va a interpretar según los usos y costumbres. Y en el lugar donde soy, pues es uso y costumbre que si vendo una casa, pues cobre por ella. Por tanto, aunque esta cláusula sea ambigua, no va a pasar nada, porque según los usos y costumbres, pues es costumbre cobrar una casa cuando la vendo. Esto no nos excusa, por cierto, de hacer bien los contratos y redactarlos de forma no ambigua, ¿vale? Bueno, el segundo punto es el favor de vitoris. ¿Qué significa esto? Esto significa que en caso de problemas, un juez o una parte neutral va a ir siempre a favor del que debe, no del acreedor, sino del que debe pagar. Esto en otro tipo de contratos también se extiende, por ejemplo, en los contratos laborales siempre se va a favor del más débil, que es el trabajador, pues aquí en los contratos mercantiles se tiende a ir a favor del que debe, ¿vale? Sin embargo, si ya sea el que debe o el acreedor han fijado una cláusula en la fase de redacción del contrato, la interpretación siempre va a ser en contra de aquel que fijó una cláusula, ¿vale? Esta interpretación se hace así para evitar la mala fe, para evitar de que alguien engañara a otro y le forzara a poner una cláusula que iba en contra de sus intereses. Entonces, cuando hay ambigüedad, no olvidemos, siempre que haya ambigüedad, si alguien ha forzado a que haya una cláusula incluso en contra tuya, pues esto va a ser interpretado en contra tuya, ¿vale? Bueno, el siguiente punto, porque a pesar de esto aún quedan interpretaciones que se pueden dar en un sentido u otro, es la teoría subjetivista contra la teoría objetivista. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces el juez tiene que formarse en su mente una idea de cuál era el espíritu del contrato. Entonces, si para formarse esta idea lo que hace es investigar, hablar con testigos, mirar mails que se han cruzado entre las partes, leerse el expositivo, etcétera, pues ahí vamos a estar en la teoría subjetivista. Y sin embargo, si lo que hace el juez es, al margen de todo este contexto, tratar de ponerse en el lugar de las partes cuando firmaron el contrato, ahí estamos en la parte objetivista. Entonces, esto es importante porque según el espíritu que tenga el contrato, pues el juez va a dar la razón a una de las partes o la otra, ¿no? Y insisto, esto siempre que sea ambiguo, porque si no es ambiguo ya no hace falta ninguna interpretación, ¿vale? Y finalmente también está a la hora de interpretar la teoría de la imprevisión, y esto significa que a veces cuando firmamos un contrato las situaciones económicas cambian radicalmente y nos encontramos con situaciones extremadamente gravosas porque a nadie se le había ocurrido pensar que tal cosa iba a pasar. Entonces a lo mejor el contrato es imposible de realizar, ¿no? Porque se tiene que pagar una penalización o tiene que pagarse un precio excesivo por una de las partes, y aquí pues el juez puede reinterpretar el contrato con esta teoría de la imprevisión, teniendo en cuenta de que estas nuevas situaciones económicas habían sido imprevisibles. Otro aspecto a tener en cuenta cuando firmamos un contrato es la posible ineficacia de este. A ver, un contrato puede perder toda su eficacia si se declara uno de estos 4 puntos que vemos aquí. El primero de ellos es la nulidad, y esto significa que un contrato contenga derechos o obligaciones que, por ejemplo, son ilegales. Entonces, por el mero hecho de que un contrato contenga cláusulas ilegales, ya este podría ser declarado nulo y por tanto, no tiene ningún vigor entre las partes. El segundo punto de ineficacia de los contratos es la simulación contractual. A veces se dan casos donde se simula un acto jurídico y para ello se firma un contrato, pero si se demuestra que aquello es una simulación, pues este contrato también puede ser declarado ineficaz. Después, como no, los errores de consentimiento, ya sea por error, por fuerza o dolo, y esto significa
básicamente que una de las partes ha sido engañada a mala fe, y a veces a menudo con fuerza o violencia, para firmar un contrato, pues si esto se da y se puede mostrarlo, obviamente, el contrato también puede ser ineficaz. Y finalmente un contrato ineficaz, pues claro, también puede ser aquel que ha sido rescindido o resuelto o revocado entre las partes. Bueno, hay un contrato mercantil concreto que quería mencionar y es el contrato de adhesión. Estos son los contratos en los que no hay capacidad de negociación. Por ejemplo, si contrato la DSL para mi empresa y hay una cláusula de contrato que no me gusta, difícilmente podré ir a la compañía telefónica a decirle que me cambie esta cláusula por alguna otra. Por tanto, ni hay capacidad de negociar, muchas veces hay capacidad para negarse a firmar, porque si necesito internet y las 3 o 4 compañías que hay de internet todas me ponen una cláusula determinada, pues no puedo dejar de tener internet por culpa de aquella cláusula. Entonces, a veces incluso consumidor ni siquiera se mira las cláusulas porque ya sabe que ni las puede cambiar ni se puede negar a firmarlas. Por tanto, aquí siempre un juez o una parte neutral va a primar al consumidor, y esto es pues hacer nulas o declarar nulas aquellas cláusulas abusivas, e incluso a veces el Estado interviene y en aquellas cláusulas abusivas las sustituye por otras que según el Estado ya dejan de ser abusivas. Pero ojo, tengamos una cosa en cuenta, y es que no siempre en los contratos de adhesión una empresa tiene la misma protección que lo tendría un consumidor que podría ser una persona física, porque la persona física se entiende que está ante una desprotección total delante de estas grandes empresas como las telefónicas, agua, gas, etcétera, mientras que una empresa como puede ser nuestra startup, pues ya no está ante tan grande indefensión. Por tanto, no siempre la protección que tenemos ante un contrato de adhesión es tan grande como la protección que tiene un consumidor final. ¿Vale? Bueno, hay otro tipo de contrato que para un emprendedor también es muy importante tener en cuenta, y es el contrato de la oferta. Siempre que tenemos un cliente y le ofertamos un determinado servicio o producto, tenemos que tener en cuenta que el propio acto de presentar la oferta, aquello ya es un contrato, y de hecho la oferta debe mantenerse intacta durante su vigencia. Por eso yo siempre recomiendo a los emprendedores que cuando hagamos una oferta digamos que aquello tiene una validez, por ejemplo, de 1 mes, 2 meses o 3 meses, porque si no decimos nada, aquello tiene una validez, yo que sé, infinita, hasta 100 años. Por tanto, si dentro de 10 años nos viene el cliente y nos contrata aquella, aunque los precios hayan cambiado completamente, o incluso aunque la empresa haga una cosa completamente diferente, pues tenemos que saber que estamos obligados a ejecutarlo, ¿vale? Bueno, cosas a tener en cuenta cuando redactamos un contrato. Primero, lógicamente, hablemos del objeto, digamos cuál es el objeto del contrato, porque esto en caso de desavenencias ayudará al juez a conocer cuál era el espíritu del contrato. Por ejemplo, si es un contrato de representación comercial, pues digámoslo. Si es un contrato de compraventa, pues digámoslo, etcétera, ¿vale? Después, una buena práctica cuando redactamos un contrato es que este tenga un principio y un final. El principio es obvio, el principio es cuando firmamos el contrato. Raramente podemos hacer contratos retrospectivos, pero no es tan obvio fijar un final. Y el final es, pues, dentro de 5 años, dentro de 10 años, o cuando se dé tal o cual condición económica, ¿vale? Bueno, manifestaciones y garantías. Esto también es importante porque esto es una cláusula donde las partes pueden garantizar que son capaces de contraer las obligaciones que están firmando, ¿vale? Bueno, siguiente punto. ¿Qué pasa en caso de incumplimiento? He visto un montón de contratos donde esto no está, y cuando hay problemas realmente es traumático porque en ningún sitio se estipula qué es lo que pasa si no se cumple. ¿Vale? Y de hecho, una de las cosas que se tiene que tener en cuenta en este procedimiento de incumplimiento es cómo tienen que ser las notificaciones. Si se emiten notificaciones por mail, si tenemos que esperar 30 días después de una notificación, etcétera, ¿vale? Después, muy importante, la jurisdicción. Esto, el contrato que vamos a firmar en caso de desavenencias va a tenerse la ley de una de las partes o de la otra de las partes. Por ejemplo, si firmo un contrato con una empresa británica, el contrato va a estar bajo las leyes españolas o va a estar bajo la ley común inglesa,
¿Vale? Pues esto también tiene que constar. Incluso si estamos en la ley española, pues tenemos que decir que en caso de desavenencia iremos a un tribunal arbitral o iremos a los tribunales de Barcelona o lo que sea, ¿vale? Después la conservación, también muy importante. ¿Qué significa? Significa que si alguien declara una de las cláusulas como ineficaz o, por ejemplo, nula, que no todo el contrato automáticamente se declare nulo. ¿Vale? Y esto es importante porque a veces somos nosotros los propios emprendedores los que redactamos el contrato y es interesante que si hay algo que está mal escrito, pues que no invalide todo el contrato. ¿Vale? Entonces recomiendo que haya una cláusula de conservación que simplemente diga pues esto, ¿no? Que si hay algo que se declare ineficaz, no todo el contrato va a ser ineficaz. Bueno, la confidencialidad, muchas veces se incluyen cláusulas de confidencialidad en el contrato que no solo protegen los datos que se van a manejar, sino incluso el propio contenido del contrato o del acuerdo. Y finalmente, como no, que si hay datos de carácter personal que se van a manejar en la transacción económica, pues en el contrato también debemos estipular cómo se van a manipular todos aquellos datos. Bueno, y finalmente, para saber más, he preparado también otros dos vídeos sobre otros aspectos jurídicos a tener en cuenta en la startup. Uno es el pacto de socios, que es un contrato muy complejo, pero que todo emprendedor debe tener en orden y en regla cuando empieza la empresa. ¿Vale? Y después el CDA, que CDA son las siglas del contrato de confidencialidad. También muy importante porque yo, por ejemplo, firmo contratos de confidencialidad casi cada semana. Por lo tanto, es importante saber cómo son, de qué partes se componen, qué se tiene que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Bueno, y nada más. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar a través del canal y si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.